Hoy estamos una vez más aquí en un pueblo de Asturias llamado Nava. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a dejarnos iluminar por la luz del resucitado en este martes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Hoy contemplamos a Jesús de Nazaret dialogando con sus apóstoles, con Tomás, con Felipe, con Santiago y con los demás. El maestro está compartiendo la mesa con los suyos en esa última cena y Jesucristo se presenta delante de ellos como aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aquí ya tenemos una primera aplicación para nuestro día a día, para nuestra vida cristiana. Busquemos a Cristo Jesús, buscad a Cristo Jesús, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Si nos acercamos a Cristo Jesús y confiamos en Él, Él quiere y se va a convertir en la vida con mayúscula de nuestra vida con minúscula. Muy bien, vamos a continuar. También vemos a Cristo Jesús que le pide a sus apóstoles que crean en Él, para que creyendo en Él realicen las mismas obras que Él realizó y aún mayores. Atentos, porque a mí este versículo me sorprendió sobremanera. Es más, vamos a leerlo. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. En un primer momento podríamos decir, es que nosotros tampoco queremos llegar a tanto. Realizar las mismas obras que realizó el Hijo de Dios, vale, pero mayores, mira, yo no quiero llegar a tanto, me parece ya un poco pretencioso, pero cuidado, porque es que el que nos lo está pidiendo de esta forma es el mismo Cristo Jesús. Entonces vamos a hacernos una pregunta para incentivar esas ganas de hacer las mismas obras que realizó Cristo Jesús y aún mayores. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿El mundo necesita obras como las que realizó Cristo Jesús? Claro que las necesita. Pues entonces, anímate y atención, porque estamos hablando de todos los fieles cristianos, obispos, sacerdotes, diáconos y fieles laicos. Todos estamos llamados a hacer las mismas obras que realizó Cristo Jesús y aún mayores, porque el mundo lo necesita. Luego también encontramos a Cristo Jesús invitando a sus apóstoles, y esto hasta en 2 ocasiones, a que le pidieran algo a Él. Y atención, porque Cristo Jesús manifiesta un compromiso en dar cumplimiento a aquello que se le pida. Vamos a leerlo. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Atención con este versículo, con esta exhortación de Cristo Jesús. Cristo Jesús está como poniéndose a prueba, de tal manera que si Él cumple lo que nosotros le pedimos, el Padre será glorificado, el Padre será alabado. ¿Por qué? Porque le daremos gracias al Padre por los beneficios recibidos a través de su Hijo Cristo Jesús. Pero atención con ese compromiso. Y lo que pidáis en mi nombre, yo, está afirmando Cristo Jesús, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y una vez más, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Bueno, ¿qué estamos esperando? Pidámosle a Cristo Jesús, pongamos delante de cualquier petición, cualquier necesidad, cualquier dificultad, porque Él ha dicho en este Evangelio que Él mismo lo haría. ¿Y para qué? Para que su Padre fuera glorificado. Y luego encontramos una frase que, atentos, porque aquí vamos a tener que tomar un poco de impulso. Y es la siguiente: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, para empezar, el Padre es invisible. Nosotros no podemos ver al Padre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al haberse hecho carne su Hijo, el Verbo del Padre, nosotros podemos contemplar al Padre a través de Cristo Jesús. Vamos a usar distintas expresiones para acercarnos un poco a esta afirmación. El Padre nos mira a través de los ojos de Cristo Jesús. Más aún, ¿qué tiene ahora mismo el Padre en su pensamiento, en su corazón? Tiene a su Hijo. Por tanto, cuando nosotros contemplamos al Verbo hecho carne, estamos contemplando aquello en lo cual el Padre no deja de pensar, aquel a quien el Padre nunca deja de mirar. Por eso aprovechemos también este Evangelio para aumentar cada vez más
crecer en esa configuración con Cristo Jesús y así no salir nunca de la mente del Padre y no salirnos nunca de esa mirada misericordiosa. ¿Cómo más podemos entender esta afirmación? Por ejemplo, el sol, pues entonces nosotros no podemos fijar, sin riesgo y peligro de nuestra vista, no podemos fijar nuestra mirada en el sol, pues nos haríamos daño, pero de suyo nosotros podemos decir que vemos el sol, porque disfrutamos de su luz, vemos los efectos que produce en las plantas, pues así es el Padre, a través del Hijo. Por eso, yo suelo usar esta imagen en las catequesis y siempre que voy a hablar del misterio de la Trinidad. La Trinidad sería como ese sol, donde el astro es el Padre, la luz es el Hijo y el calor es el Espíritu Santo. Son tres elementos, características, lo que tú quieras, que no se pueden separar, que no se pueden romper, que no se pueden dividir. Está el astro, está la luz y está el calor. Pues ese es el Dios uno y trino, astro, luz y calor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, nosotros, gracias a la luz, que es el Hijo de Dios, pues también estamos viendo al Padre. ¿Cómo entender más esta afirmación? De la siguiente manera, podríamos decir, entre mis feligreses, pues hay una enfermera que vive en un pueblo que se llama Sobrefoz. Bueno, pues nosotros podemos decir, bueno, pues quien ha visto a Esperanza, ha visto a Sobrefoz. Quien ha visto a Pepa, ha visto a San Juan de Beleño. ¿En qué sentido? En que ellas representan, y bien que lo hacen, pues del pueblo del cual vienen. Entonces, por supuesto, cuando nosotros contemplamos a Cristo Jesús, pues claro, vemos al Padre porque viene del Padre. Y vaya si lo hizo bien Jesucristo nuestro Señor a la hora de dar ese testimonio de su Padre, de esa misericordia, de ese amor. Así pues, aquí podríamos quedarnos toda la tarde, pero no vamos a hacerlo, vamos a dejarlo aquí para abreviar. Así que hoy Cristo Jesús se nos ha presentado como aquel que es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús nos ha pedido que creamos en Él para realizar las mismas obras que Él realizó y aún mayores. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque, como decíamos, esto podría parecer un poco pretencioso y nosotros no queremos llegar a tanto. No, pero es que no se trata de hasta dónde quieras llegar tú. Se trata de lo que el mundo necesita. Y el mundo necesita esas mismas obras que realizó Cristo Jesús y aún mayores, lo ha dicho Él. También hemos contemplado a Cristo Jesús que nos ha pedido que le pidamos a Él. Y Él se ha comprometido que lo que le pidamos a Él en su nombre, Él lo ha dicho en primera persona, yo lo haré. ¿Qué estamos esperando con tantas necesidades, con tantas dificultades? Acudamos a Cristo Jesús. Y finalmente hemos escuchado esa frase que hasta me hace temblar un poco: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque cuando contemplamos al Verbo hecho carne, contemplamos a aquel a quien el Padre no deja de mirar, en quien el Padre no deja de pensar. Miremos esas escenas del Evangelio, el bautismo, la transfiguración. Solamente se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. O sea, el Padre no tiene más que ojos para su Hijo Cristo Jesús y en Él nosotros. Así que esta es otra aplicación para este día. Unámonos a Cristo Jesús, mantengamos esa comunión con Él y así el Padre nunca dejará de pensar en nosotros. El Padre es misericordia infinita, de suyo nunca deja de pensar en nosotros. Pero si nosotros nos unimos, nos acercamos a ese corazón de Cristo Jesús, Él nos va a mirar como mira a su Hijo, nos va a amar como mira a su Hijo. ¿Tú qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Salir a la calle sin estar bajo ese radar de la misericordia, de la mirada del Padre? O nada, pues salir a mi aire, a mi bola, como se dice aquí en España. No. Yo el primero que digo que no. Yo prefiero salir y vivir siempre bajo ese radar de la mirada misericordiosa del Padre Eterno. Pues muy bien, esta era nuestra reflexión para este día. Vamos a dejarlo aquí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.